Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre un equipo que tuvo un mal comienzo de temporada, que hizo un intercambio muy potente y en un principio fueron bastante criticados. Yo mismo critiqué a los Clippers por intercambiar por James Harden porque no tenía claro cómo iba a funcionar todo. La realidad es que después de un comienzo o una integración un poco dura de James Harden en sus primeros partidos, los Clippers en estos últimos 15 partidos de temporada están siendo uno de los mejores equipos de la NBA, están en medio de la mayor racha de victorias de la liga, están de sextos en el oeste, pero hace nada estaban muchísimo peor y seguramente vayan a seguir subiendo. Y vamos a hablar de qué es lo que está funcionando con los Clippers, de cómo James Harden ha cambiado este equipo y de cómo, pese a que James Harden haya cambiado el equipo, Kawhi Leonard se está jugando a un nivel tremendo y es la clave principal de los Clippers, aunque no sea la novedad. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo que ayuda un montón, comentadme abajo dónde creéis que van a quedarse los Clippers en playoffs, creéis que van a caer en segunda ronda, en finales de conferencia, que pueden llegar a ganar un título de verdad. Y no estoy seguro al 100%, pero es muy probable que hoy streamee, os lo confirmaré después, dependerá de si me da el tiempo porque tengo un par de cosas que hacer, pero eso, tal vez esté en directo en Twitch a las 7 de la tarde, más o menos, 7:30, os iré avisando. Y ya con esto vamos a empezar entonces, y vamos a empezar hablando de los nuevos Clippers y de la diferencia en estos primeros 25 partidos de temporada. Los primeros 10 partidos de los Clippers, aquí ya hubo 2 o 3 partidos con James Harden, es algo a tener en cuenta, simplemente empezaron perdiendo, creo que perdieron los primeros 4 o 5 partidos con Harden, si no recuerdo mal. En esos primeros 10 partidos los Clippers acabaron con un récord de 3 victorias y 7 derrotas, estaban de 11º en rating ofensivo y de 7º en rating defensivo y 5º en net rating total de la NBA, con lo que claramente su récord no reflejaba los números que estaban consiguiendo los Clippers a nivel de equipo, pero claramente no estaban consiguiendo cerrar partidos y, bueno, tuvieron algunas derrotas que no deberían haber tenido. Eran uno de los peores equipos a nivel de asistencias repartidas de la NBA, estaban de 25º en total. Aquí ya hay algún partido con James Harden, pero como forma parte de la racha lo he incluido. Seguramente si retrocediéramos más sería peor porque Westbrook es un buen pasador, pero aparte de Westbrook no hay demasiado pase en este equipo. Paul George y Kawhi reparten algo de juego, pero no son playmakers principales, ni mucho menos. Eran el 13º equipo de toda la NBA en ratio de asistencias perdidas, con lo que no eran terribles tampoco, pero era un equipo en medio de la tabla. Estaban de décimos en true shooting de toda la liga, lo cual, teniendo en cuenta que hay jugadores que no tiran especialmente bien de tres en este equipo, fundamentalmente Terrence Mann, que está teniendo una mala racha, y Russell Westbrook, indica aún así un nivel de eficiencia muy alto, y de hecho esto es lo único en lo que han empeorado en la comparación que veremos ahora. Y eran el equipo número 16, o los 16º iba a decir. Eran los 16º de la NBA en porcentaje, perdón, en número de tiros libres intentados. Está bien, medio de la tabla, pero obviamente todos sabemos que James Harden es bueno sacando faltas y eso ha mejorado bastante, porque en los últimos 15 partidos los Clippers tienen un récord de 12 victorias y 3 derrotas, con lo que claramente es un cambio radical con respecto a sus primeros 10 partidos. Están de octavos en rating ofensivo, con lo que suben 3 posiciones, de quintos en rating defensivo, con lo que suben 2 posiciones, de cuartos en net rating, donde suben una posición. Están de 15º en asistencias repartidas, están en el medio de la tabla, no es ninguna maravilla, pero están 10 puestos más arriba de lo que estaban en sus primeros 10 partidos. Están de segundos en ratio de asistencias perdidas, solo están por detrás de los Denver Nuggets. Una vez más, Harden es un muy buen pasador y alguien mucho más fiable con el balón en las manos, y eso ha reducido el número de errores y en consecuencia reduce las pérdidas que a veces pueden acabar derivando en canastas fáciles en transición. Es muy importante al final ser seguros con el balón en la mano. Están de 14º en true shooting de toda la NBA, esto es lo único en lo que han empeorado un poco. Sigue estando bien, a nivel de eficiencia ha empeorado un poco, pero la verdad es que el equipo claramente está funcionando y están de octavos en tiros libres intentados por partido. O sea que los Clippers de esos últimos 15 partidos son contenders, son un equipo muy serio y un equipo muy potente. Todo dependerá al final de la durabilidad de Kawhi Leonard sobre todo y Paul George, dos jugadores que se han perdido muchos partidos a lo largo de su carrera y ahora mismo están jugando. Kawhi está jugando a nivel tremendo, de hecho. Pero vamos precisamente a hablar de los jugadores a nivel individual. Y vamos a empezar por Russell Westbrook, porque quiero ir un poco de menos a más, digamos, a nivel de importancia, y la realidad es que Westbrook, para bien o para mal, fue un poco el sacrificio de la adquisición de James Harden. Él mismo fue el que pidió que lo mandaran al banquillo porque en el comienzo intentaron hacerlo funcionar con Westbrook y Harden en el quinteto titular, y esto es algo que todos sabíamos y yo insistí bastante, que no iba a funcionar. Westbrook es un mal tirador y es un jugador que no es bueno cuando no tiene el balón en las manos, y Harden es un jugador muy pasivo cuando no tiene él mismo el balón, y debido a esto Westbrook ha pasado a la segunda unidad, está saliendo desde el banquillo y no está poniendo números tremendos, pero bueno, está teniendo un impacto. 24 minutos de juego, promedio 11 puntos, 6 rebotes, 4,7 asistencias, 2
2,4 triples intentados con un 28% desde 3, su triple está muy lejos y siempre lo ha estado, la verdad. Y un 45% de acierto en sus tiros de campo. Es un jugador importante para este equipo, un jugador que a veces revoluciona el partido en la segunda unidad, pero en este rol de sexto hombre, en este rol secundario, tiene mucho más sentido. Y junto a Westbrook tenemos un jugador que fue un no rotundo por parte de los Clippers a la hora de hacer el intercambio por James Harden y quería mantenerlo, y es este Terrence Mann, que he de decir que no está tirando nada bien, está teniendo un año muy ineficiente en ese aspecto, pero sigue siendo uno de los defensores de perímetro más versátiles de este equipo, sobre todo entre los jugadores un poco más pequeños. Kawhi Leonard y Paul George no defienden a ese nivel todos los días, tienen que dosificar más su energía, ¿no? Terrence Mann a sus 27 años ayuda mucho en ese aspecto, es un poco un jugador navaja suiza, digamos, que está aportándoles 26 minutos de juego, 7 puntos, 3,6 rebotes, 2,2 asistencias, 2,9 triples intentados con un catastrófico 24% de acierto en triples y un 44% en tiros de campo. Y de hecho esto es uno de los puntos positivos. A nivel defensivo Terrence Mann sigue funcionando, pero en ataque es muy probable que vaya a mejorar, porque es difícil estar haciéndolo peor a nivel de tiro de 3. Mann en el pasado nunca ha sido un francotirador, pero ha sido capaz de meter sus triples. Y aquí hay un poquillo de margen de mejora para los Clippers. Pero aparte de eso tenemos al otro jugador que sale desde el banquillo junto con Russell Westbrook de los Clippers, Norman Powell. Un jugador que también ha bajado mucho su volumen de anotación, ¿no? Antes estaba más en los 17, 18 puntos por partido. Obviamente cuando sumas más talento hay menos tiros disponibles, pero está haciendo lo mejor posible con este volumen de tiro que tiene disponible, porque Norman Powell no es un gran defensor, lo de pasar el balón no va con él, como veis promedia 1,1 asistencias por partido y solo con 2 rebotes, pero sale de la segunda unidad muchas veces acompañando a Russell Westbrook, que es un muy buen triplista y un jugador dinámico a nivel ofensivo. Promedia en 25 minutos de juego 13 puntos con un 50% en tiros de campo y un 44% desde 3. Al final aporta tiro, aporta eficiencia, aporta anotación, y cuando tiene el partido Norman Powell te puede ganar un cuarto, que es algo muy útil y algo que no solo es útil en temporada regular, sino también en playoffs. Tener jugadores útiles y con experiencia en la segunda unidad realmente ayuda. De todas formas, su salario de unos 17-18 millones de dólares es probablemente el más susceptible a ser intercambiado si quieren hacer algún refuerzo más esta temporada antes de febrero, pero yo no descartaría que los Clippers intenten mantener este núcleo, porque aún con la lesión de Mason Plumlee consiguieron a Daniel Tice, está haciendo el parche. Cuando vuelva a Plumlee estarán cubiertos un poco en esa posición, y obviamente tienen a Ivica Zubac, a su pivot titular, que bueno, como veis esta es una foto de él muy joven, es una foto reciclada de hace 3 o 4 años, no me he matado a hacer otro recorte de Zubac. Ahora es un poco más mayor y no tiene esa cara de niño, pero lo cierto es que es el típico jugador que siempre ha estado muy infravalorado. No se habla mucho de Zubac, no es uno de los mejores pivots de la NBA, pero es un buen pivot titular. Y un buen pivot titular que en sus primeros partidos con Harden tuvo sus dificultades, no encajaban del todo. Harden está acostumbrado a pivots que son capaces de levantarse del suelo, eso no es la especialidad de Ivica Zubac, pero últimamente está empezando a encajar mejor. Y al final les está aportando en 27 minutos de juego 12 puntos y 9 rebotes, con 3,1 rebotes ofensivos, 1,5 tapones, un 62% de acierto en sus tiros de campo y un bastante pobre 59% en tiros libres. Zubac les aporta tamaño, rebote y finalización interior. No necesita mucho más por su parte. Con PJ Tucker tan mal, que apenas está jugando, de hecho ahora está fuera de la rotación, sí que han perdido un poco de versatilidad a la hora de jugar con equipos más pequeños, pero tienen por ahí a Daniel Tice, que es un buen pivot suplente. Cuando vuelva a Plumlee todavía estarán más cubiertos, por lo que no van mal en absoluto en ese aspecto una vez estén al 100%. Lo importante es que se mantengan al 100% los jugadores principales, que es de los que vamos a hablar ahora, porque llega el turno de hablar de Paul George, que para mí está siendo buenísimo, pero está por debajo incluso de James Harden. Harden está jugando realmente bien para los Clippers, ahora que ha encontrado su ritmo y se ha acostumbrado. George es un grandísimo alero, muy bueno a nivel defensivo, con buen tamaño y una capacidad de tiro tremenda, y de hecho es el gran triplista de este equipo. Estamos hablando del jugador de las estrellas de los Clippers con más capacidad de tirar en catch and shoot, de recibir el balón y simplemente tirar, y al mismo tiempo obviamente un jugador más que capaz de crear sus puntos, que está promediando 35 minutos de juego, casi 23 puntos, 6 rebotes, algo más de 4 asistencias, 8 triples intentados con un 39% de acierto en ellos y un 45% de acierto en sus tiros de campo. George se está manteniendo sano, se ha perdido creo que solo un partido o dos en lo que llevamos de temporada, lo cual para sus estándares, sobre todo con la cantidad de lesiones de hombro que tiene, es esperanzador. Esperemos que aguante así todo el año, porque si de verdad Paul George, Kawhi y Harden aguantan todo el año, tal vez este sea el año en el que los Clippers lleguen más lejos. Yo no considero que sean el mejor equipo del oeste, pero están jugando muy muy bien y tal vez lo acaben demostrando, ¿no?
Porque aparte de Paul George, vemos a un James Harden muy renovado, muy diferente. El James Harden que ya vimos en los Nets y continúa en los 76ers. Un jugador mucho más pasador y más dispuesto bueno, relegar un poco de responsabilidad a sus compañeros, pero aún así un jugador que, bueno, está demostrando un nivel de eficiencia muy alto y que cuando hace falta tiene capacidad de sobra de crear sus propios puntos, ¿no? Y es que Harden está promediando algo menos de 34 minutos de juego, 16 puntos, 4,7 rebotes, 7,5 asistencias por partido, 5,7 triples intentados con un 41% de acierto en triples, un 46% de acierto en sus tiros de campo. Está robando más o menos 1,5 balones por partido. Nunca diremos que James Harden es un buen defensor, sí es bueno en el poste. James Harden no es un gran defensor, pero lo cierto es que estoy viendo un nivel de esfuerzo por su parte de momento superior a otros momentos de su carrera, ¿no? Una vez más habrá que ver si aguanta con este nivel de energía todo el año, pero bueno, está esforzándose un poquillo más de lo habitual y es algo esperanzador desde luego. Pero el jugador número uno, aún por encima de James Harden, el jugador que está liderando esta racha de los Clippers es el de siempre. El jugador que cuando está bien todos sabemos que es uno de los mejores de la liga, pero ha tenido tantas inconsistencias y tantos problemas de salud que a veces nos olvidamos un poco de él. Y ese es obviamente Kawhi Leonard, que a sus 32 años de edad no se ha perdido ningún partido esta temporada para los Clippers, cosa que no habíamos visto nunca. Y que está siendo una auténtica bestia. Kawhi Leonard está promediando 24 puntos por partido, 6 rebotes, 3,6 asistencias, 5,4 triples intentados, un 51% de acierto en sus tiros de campo y un 44% en triples. Si este Kawhi se mantiene así todo el año, es un jugador que poco a poco irá ganando nombres, irá hablando más de él. No creo que vaya a ganar el MVP este año de la nada, sería sorprendente, pero desde luego, si los Clippers siguen ganando este ritmo, Kawhi debería volver a entrar en la conversación del primer equipo All-NBA, donde lleva unos años un poco desaparecido porque obviamente no juega suficiente. Y es que este es el Kawhi que ficharon los Clippers hace unos años. 24 puntos pueden parecer pocos, pero 24 puntos con ese nivel de eficiencia, con tantos jugadores con los que repartir responsabilidades, ¿no? Porque al final incluso jugadores como Norman Powell o Russell Westbrook, aparte de Harden, Paul George, Kawhi no lo puede estar haciendo mejor. A nivel defensivo ya no es el que era cuando era un chaval de 27 años. Sobre todo porque no tiene el mismo nivel de energía y no se esfuerza tanto. Cuando quiere, puede. Y cuando no quiere, pues no es malo tampoco, desde luego. Pero sí, es un poco... Estos Clippers son un equipo muy diferente al que eran al comienzo de la temporada. Harden se ha integrado ya, están funcionando, tienen muchas herramientas y son una amenaza real. Y al final, en algún momento toca hablar de ellos, ¿no? No todo puede ser criticar a los Clippers cuando lo hacen mal. Yo aún no estoy seguro de cómo me siento con el intercambio, o no estaré seguro de cómo me siento con el intercambio hasta que llegue lo importante que son los playoffs. Este es un equipo en el que la temporada regular le importa más bien poco, pero desde luego los indicios son muy positivos. Estos Clippers son un equipo muy, muy serio. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.